creación de Alligator Shoes, representa una metáfora crítica de la identidad queer de Febres, así como una conexión con la identidad migratoria del artista. Tanto New Orleans como Guayaquil son conocidas por sus ecosistemas que albergan tanto cocodrilos como lagartos y reptiles. Los lagartos son un símbolo de flexibilidad y adaptación a diferentes entornos, sobre todo zonas tropicales. La tropicalidad es una construcción social, una forma de alteridad, más que una realidad material. Desde el siglo XV los europeos veían estas zonas como endemes tropicales caracterizados por una alteridad exótica. Sin embargo, en el siglo XVIII se estableció una asociación entre el clima tropical y la enfermedad, y así el término tropical connotaba negatividad y oscuridad. También se creía que el clima tropical provocaba laxitud física y relajaba la fibra moral. Una percepción similar surgió en Estados Unidos, donde los entornos tropicales del sur rural se caracterizaban por pantanos, selvas y marismas. El concepto de sexualidad tropical se ha asociado históricamente con la idea de que las personas que viven en regiones tropicales o culturas consideradas tropicales son más liberales o promiscuas en cuanto a la expresión de su sexualidad, y se espera que tengan actitudes más relajadas hacia la sexualidad en general. No obstante, Febres desafía este estereotipo y lo transforma en un espacio de resistencia, lo que da lugar a otras representaciones sobre la identidad sexual de hombres homosexuales migrantes en los Estados Unidos. Siguiente imagen. The Vegetarian es una composición de 6 fotografías instantáneas Polaroid que capturan la interacción entre un lagarto y un pepino. Esta serie logra transmitir la sensación de movimiento a través del proceso de ingesta del pepino por parte del lagarto, destacando la profundidad de su garganta, revelando una atmósfera erótica que emerge en ausencia material del cuerpo humano y en presencia de objetos de morfología animal y vegetal. Este proceso de revelado instantáneo permitió a Febres capturar y manipular rápidamente imágenes de objetos cotidianos, lo que la convirtió en un medio ideal para el pop art, ya que desafió las nociones tradicionales de lo que se consideraba artístico y allanó el camino para el uso de la fotografía como forma legítima. Douglas Green explica que se suele considerar a la fotografía fija como una transcripción directa de la realidad debido a su cualidad espacio-temporal fragmentaria, o por otro lado puede tratar de trascender el espacio como el tiempo, desafiando una misma característica fragmentaria. The Vegetarian de Febres no se ajusta a ninguna de estas dos opciones. Aunque se asemeja a instantes comunes, su fragmentación no es la del continuo natural, sino más bien la de una secuencia sintagmática, es decir, una temporalidad convencional segmentada. Sus imágenes parecen ser fragmentos extraídos de la secuencia de fotogramas que componen el flujo narrativo del cine. Su sentido narrativo radica en su simultánea presencia y ausencia, creando un ambiente narrativo insinuado, pero no desarrollado. En resumen, es una fotografía que adopta la condición de fotograma cinematográfico, un fragmento cuya existencia nunca trasciende más allá de sí mismo. En Gaston Lovelands, una fotografía Polaroid capturada por George Febres en 1981, se muestra el vientre de un hombre con su pene erecto, mientras es mordido por un lagarto en la parte inferior mordido por un lagarto. En la parte inferior de la imagen se puede leer en Gaston Lovelands, escrito con lápiz por Febres. Al igual que otros fotógrafos de la época como Robert Mapplethorpe, Tiffany Fanny Coyote, Febres creía en la narrativa del yo y en las relaciones entre lo privado y lo público, así como en las conexiones entre fotografía y existencia humana. Lo que parece llamar la atención en Febres en esta fotografía son los gestos y tonalidades del universo del sexo, el deseo y el daño, el color de la piel, sus pliegues, sus texturas, sus vellos públicos, un lagarto, sus dientes y la sensación de estos al rozar el glande. El título Gaston Lovelands se refiere al nombre del lagarto en la fotografía. Sin embargo, es sugerente y podría referirse al humano fotografiado, estableciendo una relación entre lagarto-hombre y entre masculinidad, animalidad y deseo. Gaston es el lagarto protagonista de esta fotografía y lleva el mismo apellido que Linda Lovelace, una actriz estadounidense de películas pornográficas que alcanzó una gran fama en la década de los 70 por su papel principal en la película Garganta Profunda. Aunque en realidad no hay relación directa entre la actriz y la fotografía de Febres, la referencia al apellido Lovelace y el contenido erótico de la imagen pueden evocar al espectador una serie de asociaciones. Todas las fotografías de Febres tienen una pulsión autobiográfica. Aunque el artista no hace una referencia directa a sí mismo en estas obras, lo hace a imagen de semejanza de estereotipos sobre lo tropical, sobre lo latino o lo homosexual. Por tanto, su yo depende de las posibilidades que ofrece la cultura en la que participa, siempre en relación con un impulso interior.
Como tales, sus fotografías invierten los términos de arte y autobiografía. No utilizan el arte para revelar el verdadero yo del artista, sino para mostrarlo como una construcción imaginaria. Imagen. En los años 80, Febres expuso en Nexus Gallery y en el Alternative Museum of New York dos fotografías que forman parte de su serie Jardines de Luisiana y New Orleans. En Hibiscus podemos apreciar una relación entre el cuerpo masculino y las plantas tropicales. En la imagen se observa un ramo de flores hibisco en el que también aparecen penes como parte de la composición. La fotografía crea un híbrido entre la flora originaria de América y África y los órganos sexuales masculinos. La inclusión de imágenes de órganos sexuales junto con plantas y flores invita a conectar la sexualidad masculina como un elemento más de la naturaleza. En Two Roosters se despliega una fusión de elementos que resulta una interpretación dual y provocativa. La imagen de un gallo se encuentra con un falo y el nexo entre ambos se destaca a través del uso del término cock, una palabra en inglés que hace referencia tanto al ave como al miembro viril. De este modo, Febres juega con los significados de las palabras y el potencial simbólico de la imagen, con el fin de explorar los vínculos entre sexualidad y lenguaje. Ross Chambers sugiere que la ironía que implica una brecha o disyuntiva entre lo que se dice y lo que se quiere decir puede ser una poderosa herramienta para desafiar las estructuras de poder dominantes y crear nuevas posibilidades de resistencia y cambio. Siguiente imagen. En Louisiana Flowers se muestra una serie de Polaroids en la que un racimo de cartuchos es fotografiado. Las anteras de las flores son reemplazadas por imágenes de penes, resaltando la morfología fálica del lirio de agua como un elemento onírico, simbólico y fantástico para evocar un sentido de lo surreal y lo irracional. La serie de fotografías sugiere una temporalidad y de realidad distorsionada, aludiendo a los sueños y al deseo. Al igual que artistas como Mapplethorpe y Rotimi Fani-Koyori, la elección de las flores también es significativa en las fotografías de Febres. A menudo se presentan flores clásicas como lirios, pero también exploró especies más exóticas y menos convencionales. Siguiente. Esas son las imágenes de Rotimi Fani-Koyori y de Robert Mapplethorpe, que si las vemos son 80s y Febres 70s, entonces es como, pienso que es un visionario de este tipo de fotografías, cuando la historia del arte menciona a los otros artistas como los visionarios de este tipo de fotos, ¿no? Siguiente imagen. En el retrato de Alex Padua, en el jardín de Febres, es una de las muchas fotografías donde Febres destaca la figura de un hombre. Tanto el artista George Bureau como Febres se han centrado en estas imágenes, convirtiéndose en figuras clave para comprender la historia del arte queer en el sur de los Estados Unidos. La fotografía capturada por Febres presenta una composición que resalta la forma musculosa y sensual del cuerpo de Alex. Mediante el uso de diversas tonalidades y sombras, así como la posición de la mano en la cintura, la imagen evoca similitudes con la escultura clásica y el dibujo. Además, en la composición podemos apreciar una calavera de animal suspendida sobre una estructura de madera, junto con algunas plantas que complementan la escena. Estos elementos nos trasladan al contexto de New Orleans y Luisiana, añadiendo un toque definitivo y contextual a la fotografía. Esas fotografías de Febres y Bureau anteceden a Black Book de Robert Mapplethorpe. A través del uso recurrente de bananas, lagartos y flores en diversas obras, Febres nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo las imágenes son construidas para desafiar y subvertir los espacios comunes de la representación. Las obras comentadas en este ensayo evidencian la comprensión cada vez más clara de los límites de la representación, así como de la estructura de intercambio entre artista, objeto, espectador. Elementos que interactúan en una conversación entre distintos métodos para representar el mundo. Febres, de hecho, nos invita a considerar el arte como una forma de narrativa de oposición que crea un espacio para la resistencia y el cambio dentro de las estructuras de poder dominantes, permitiendo que surjan significados e interpretaciones que exponen las contradicciones y los desequilibrios de poder que sustentan las normas y valores dominantes de la historia del arte. La elección de presentar una selección de trabajos en fotografía tiene la intención de establecer narrativas históricas alternativas sobre su legado como artista. Asimismo, se busca hacer visible el gesto de repetición que se manifiesta en su obra, al cual puede interpretarse como un acto de resistencia que desafía las normas de representación y la imaginación de la experiencia queer y migrante de su discurso artístico. Febres murió el 21 de mayo de 1996. Está enterrado junto a su compañero sentimental y pareja de hecho, el historiador Gerald Johnson. La tumba está ubicada en el cementerio número 1 de New Orleans, cerca de la tumba de Marie Laveau, la reina del vudú. Su obra se encuentra en la colección del Museo de Arte de Nueva Orleans, la institución Smithsonian, el Centro de Arte Contemporáneo Wilfrido Lam en La Habana, Cuba,
el Museo de Arte Mississippi y la colección histórica de Nueva Orleans, donde donó su archivo personal. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una transición de mesa, de sillas al frente para compartir nuestro jurado. Bueno, buenas tardes. Creo que después de las conversaciones que hemos tenido,